Ante la constante evolución, es esencial reaccionar a tiempo. No te limites a estar a la última. Ve un paso por delante con la plataforma de pagos unificada de Adyen. Adyen, negocios sin límites. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. Como sabéis, en Barcelona Fashion Summit nos gusta mirar fuera del sector. La primera ponencia de esta edición correrá a cargo de Fernando Arancón, que nos hablará de cómo es el mundo tras o con el COVID-19. Fernando Arancón es director de El Orden Mundial, un medio español de análisis internacional orientado a la divulgación de asuntos geopolíticos. Graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, con máster en Inteligencia Económica por la Universidad Autónoma de Madrid, Arancón es analista de seguridad internacional y experto en entornos geoestratégicos. Fernando, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Cuando me llamaron, me contactaron para explicar, para proponerme esta ponencia, era cómo va a ser el mundo tras esta pandemia de COVID-19. Si realmente tuviese la respuesta, probablemente estaría en una playa de arena dorada, pero realmente nadie lo sabe, no se sabe muy bien. Pero sí es cierto que dentro de esa bruma, que quizás estos años nos hemos dado cuenta que el futuro no es tan sencillo de predecir, se pueden observar algunas tendencias generales. El mundo tiene una marcha clara, el mundo va hacia unos lugares muy definidos, que es lo que vamos a intentar adivinar, o intentar explicar, o intentar clarificar aquí. Pero antes hay que ver de dónde veníamos, porque veníamos de un mundo, y no me refiero solo a la pandemia, ya lo hemos visto, vamos a llevar un año con esta pandemia, pero había unos vectores de fondo, había unas tendencias que ya se venían fraguando y que estaban modelando ese mundo que ahora mismo estamos viendo hoy y vamos a ver el día de mañana. El primero es que veníamos de una crisis. En 2008 empezó una crisis económica en Estados Unidos, pero aquí en España, por ejemplo, arrastrábamos todas las consecuencias de la burbuja inmobiliaria. Y estuvimos prácticamente una década, efectos económicos, pues luchando contra ello. Unos países con más éxito que con otros, como se puede ver aquí. Los grandes ganadores, quizás, no nos llama ninguna sorpresa, pero ha sido el norte de Europa en muchos casos, mientras que el sur pues ha sido uno de los grandes perdedores. Y eso que estamos en el año 2018, 2019, 2020, y pasa esto. Llega la pandemia. Estas son las portadas que había el 1 de febrero del año pasado, es decir, tal día como hoy hace un año. Eran portadas, estos son los grandes medios nacionales, era lo noticioso, que había un caso de coronavirus, que se habían podido traer a los españoles que estaban en la ciudad de Wuhan, se habían conseguido repatriar aquí. Ocupaba un espacio bastante limitado.
Y bueno, es algo que ahora nos parece todo muy obvio, ¿no? Hemos aprendido a ver el pasado con bastante claridad durante este año de pandemia y desde la reclusión en nuestras casas. ¿Y por qué también ocupaba poco espacio estas columnas de periódico, estas portadas de los periódicos? Pues porque el 1 de febrero fue el día siguiente a que pasase esto, que se marchó el Reino Unido de la Unión Europea. Era el primer país, el primer Estado que abandonaba la Unión Europea. No había pasado nunca, era algo inédito. Se nos estaba juntando una pandemia con una salida política, un divorcio, nada agradable, que nos ha arrastrado desde coletazos desde el 2016, época de la crisis, hasta prácticamente hace unos pocos días. De hecho, todavía sigue coleando porque el Tratado de Salida del Reino Unido de la Unión Europea debe ratificarse por todos los Estados miembros. Ya sabemos, la burocracia europea y los procesos en Bruselas cómo funcionan. Pero es que al final esto supone un problema también a nivel comercial. Lo estamos pudiendo ver con el tema de las vacunas. A nivel económico, esta era una de las grandes potencias económicas de la Unión Europea. Y ahora se ha marchado, ahora está fuera, va a jugar por su cuenta. Aunque sea evidente que desde España, Alemania, Países Bajos, Francia, tienen estrechos lazos con los británicos. Pero es que este año también, más bien a finales, ya con toda la pandemia, nos dejó otro suceso importante, que fue la marcha de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos. Más allá de las opiniones, porque al final Donald Trump es un personaje que alimenta mucho la visceralidad humana, sea a favor o en contra, hubo algunos momentos, hubo algunas decisiones, hubo algunas políticas que adoptó y que tenían sentido para los intereses de Estados Unidos, otras no. Y en último término, las que no le han hecho acabar saliendo de la Casa Blanca. Por ejemplo, con Donald Trump, el crecimiento económico de Estados Unidos hizo récord de continuidad de crecimiento económico, que ya empezó con Obama en 2009. Estados Unidos fue uno de los países a los que la crisis de 2008 rebotó y luego ya siguió su camino. Pero también el desempleo con Donald Trump antes de la pandemia era bajísimo. Luego también consiguió otros éxitos, como ponerle el freno, que veremos más adelante, a China, que es uno de los factores clave para este año y para los que vienen. Pero luego es evidente que también cometió muchos errores, que en último término le han llegado a costar la presidencia. Pensemos que el mundo es como quizá una metáfora, un gran manojo de cables. Si quitas un cable, si desconectas un cable, pues a lo mejor no pasa nada, porque no era un cable importante. Pero en el momento en que empiezas a desconectar un cable y otro, a lo mejor al quinto se te apaga una luz y al décimo ya se te apagan las pantallas que tenemos por aquí. Y Donald Trump fomentó mucho ir desconectando cables. Y eso en el mundo actual funciona regular, como también se ha podido ver con el Brexit. El mundo, queramos o no, porque nos puede gustar o nos puede no gustar, estamos muy conectados, lo hemos visto durante la pandemia en muchísimos casos. Lo internacional importa porque al final una epidemia que surge en China, al final acaba llevando al mundo a un confinamiento, a unas cifras de crisis económica jamás vistas. Entonces, es lo que al final acaba importando, que no se puede desconectar todos los cables por mucho que uno quiera, porque al final te acabas haciendo daño a ti mismo y perjudica los intereses del país que estás liderando. Pero más allá de esto, ahora lo importante, esto era como la introducción, poner un poco de contexto, el marco. ¿Hacia qué tipo de mundo vamos? Esa es la miga de esta charla, de esta ponencia, porque no es nada sencillo adivinar hacia el tipo de mundo al que estamos avanzando. Es cierto que hay algunas tendencias. Por ejemplo, la pandemia, la pregunta del millón. ¿Cuándo se va a acabar esta pandemia? Pues en el mejor de los casos, en 2022, para nosotros, para los europeos, para Estados Unidos, para Japón. Pero el resto se va a tener que esperar a 2023 o incluso 2024. Y eso, ya digo, en un escenario normal, estándar, incluso optimista, porque ya hemos visto que durante estos últimos días que se te corte el chorro de las vacunas, porque hay un conflicto entre, por ejemplo, la Unión Europea y una farmacéutica, te obliga a que tus calendarios se aplacen. Entonces, aunque esto sea el escenario probable, que para primavera, verano del año 2022, las grandes economías del planeta, las de la OCDE, nos ponemos así, ya pueden quizá estar hablando de una inmunidad de rebaño, evidentemente cualquier conflicto que surja por medio pues puede mover hacia adelante ese calendario, lo cual pues es un perjuicio considerable, porque ya sabemos qué conductas de consumo o qué consecuencias económicas tienen escenarios como ese, el de que no haya vacunas, ¿no? Pero también hay otras cuestiones importantes, y es que Europa
queramos o no, se está partiendo en dos. Económicamente hablando, se está partiendo en dos. Ya venía partida la famosa Europa de las dos velocidades económicas, que es una idea que ha planeado durante estos años por la Unión, pero ahora es una realidad. Hay una Europa que es muy competitiva, que está funcionando bien, que es resiliente, tiene capacidad para hacer frente a las adversidades, y hay una Europa que no. Por eso también la llegada de los fondos europeos, que tendrían que llegar a lo largo de este año y del que viene, a muchos países de la Unión, precisamente para fortalecer estas economías, es tan importante. Porque precisamente para muchos de los países, muchas de las economías que en peor situación están, es probablemente su último salvavidas, su último tren para realmente ponerse a nivel del resto de socios europeos. Si no, el resultado que nos quedará dentro de 10 o 20 años es que habrá un cogollo europeo, un núcleo de países con muchísimo potencial y luego otro pequeño grupo, o quizás no tan pequeño, que simplemente le sigan, que simplemente tengan que ir a remolque. Y eso, a nivel de desavenencias, de desigualdades, de desacoplamientos, es un problema futuro que se viene, pero es la realidad de Europa a la que ahora mismo parecemos encaminados. Luego también está el auge de las grandes potencias. Lo hemos visto, China, más allá de que nos fiemos más o menos de la información que nos aporta, controló la pandemia en el primer segundo. El resultado es ahora mismo una de las grandes economías que crecen en el planeta. Vamos a decir, bueno, es que es China. Nueva Zelanda hizo lo mismo. También es uno de los países que ahora mismo está creciendo con más vigor y ha recuperado prácticamente todo lo que perdió durante los confinamientos. Esa es una de las grandes lecciones que nos ha enseñado este año. Controlar la epidemia, controlar la pandemia, te lleva a mejorar la economía. No es el orden inverso. Controla la salud, mejora la salud y tu economía estará bien. Porque al final son los consumidores, son las empresas las que generan actividad económica. Pero en esta liga, en la que estaba Estados Unidos en primera división, pero claro, ya le hemos hablado, la crisis de 2008 la afectó poderosamente, luego otra vez la crisis del coronavirus, es una potencia en declive. Y además es un declive que parece inexorable, que con el paso del tiempo rebajará su posición. Y hay una potencia que surge ahora con mucha fuerza, que es China, indudablemente. Y luego también hay una serie de potencias, en mejor o peor situación, como la Unión Europea, Japón, Rusia, o las emergentes, Indonesia, India, Nigeria, ¿no?, que también están pujando un poco por hacerse su hueco en la arena internacional. Pero es que aquí también hay otros factores clave. Ya puestos a analizar el caso concreto de China, hay que entender que China no es solo un país que está en Asia o que simplemente es el país que en buena medida produce muchas de las cosas que ahora mismo nos ponemos o consumimos o utilizamos en general. Y es que China está buscando nuevos mercados. China ya no es la fábrica del mundo. Ya quieren dejar de ser eso. Lo fueron en su momento, les vino bien para lo que querían conseguir. Pero eso necesitan que se acabe. Su propia evolución como país necesitan que se acabe. Y ahora están buscando ser un mercado interno de consumo y llegar a nuevos mercados con un mejor control. Y el desembarco de China en Europa no es una cuestión casual. El modelo económico de China depende de la exportación de productos y para eso necesita encontrar nuevos mercados. Y en esos mercados, como cualquier profesional del sector de la moda sabrá, la logística es fundamental, porque sin logística al final tú no controlas dónde va tu producto o en qué condiciones puede llegar o la rapidez que a ti te gustaría. Y lo que está haciendo China en Europa es comprar infraestructuras y puntos logísticos para asegurarse que ellos decidan cuándo y cómo va a llegar su mercancía. Y al final eso supondrá un factor fundamental en la economía futura europea. ¿Quién controla los lugares donde se distribuyen las mercancías, los puertos, los aeropuertos, los centros logísticos, las vías de ferrocarril, las carreteras? Eso al final acabará siendo un factor fundamental. Pero es que China también, he puesto África, pero podría haber puesto, por ejemplo, América Latina, que también está desembarcando con mucha fuerza. Está haciendo un desembolso muy grande en otras regiones del planeta donde, por ejemplo, los europeos o los estadounidenses se han desentendido. Hoy, el continente africano para China es un lugar indispensable. Extrae materias primas, se los lleva a China, allí producen y nos lo venden en Europa. Es el círculo perfecto. Y ellos están invirtiendo en África. Y los africanos les venden buena parte de las commodities que explotan. Y eso al final se traducirá en redes de dependencia. Muchos estados, incluyendo europeos, acabarán dependiendo de los intereses económicos de China.
Y eso no es bueno. Y no es bueno porque sea China, es porque no es bueno depender de nada o de nadie. La independencia, en un sentido práctico, es importante para ser soberano como país o como economía o como empresa, porque si no al final te debes a los intereses de alguien externo. Y luego también había una cosa importante, porque también está, bueno, más allá de China, ya sabemos que es una potencia, que es país emergente, ¿no? Pero ¿cuáles otros hay? Bueno, se ha quedado un poco antiguo, me hubiese gustado traerlo más actualizado, pero no había ninguna versión. Esto es la clasificación de los Eagles, que más allá de los BRICS famosos, que hubo hace una década, de Brasil, India, China y tal, o los CIBEX, los VISTA, bueno, todos esos acrónimos que se crearon hace ya bastante tiempo, a principios de los 2000, para definir a esas economías emergentes, el BBVA hizo una cosa bastante interesante, que era no tanto escoger países, sino escoger características, y decir, vale, ¿qué países cumplen estas características? Y creó los Eagles, que son pues, economías avanzadas en rápido crecimiento, para que nos entendamos. Y salieron una serie de países que eran como los BRICS de primera, los Eagles de primera y los Eagles de segunda, que estaban ahí con potencial. Y esto al final son muchos de los grandes mercados, evidentemente hay algunos que no. Libia, por ejemplo, ahora mismo está sumido en una guerra civil, pero si se sabe leer, aquí hay muchos mercados potenciales. Son países con un músculo económico importante o que pueden llegar a tenerlo, que han tenido mucho tiempo continuado de crecimiento económico, tienen grandes poblaciones, tienen buenas infraestructuras, en definitiva, pueden ser mercados de interés. Esto, bueno, irá cambiando con el tiempo. Al final hay algunos países que, por las razones que sean, pues no acaban teniendo un desempeño tan bueno, o tienen algún tipo de crisis política, o dependen a lo mejor de alguna materia prima de la que cae el precio y entonces su economía se desploma. De nuevo, el mundo es complejo y hay que saber leer un poco entre líneas, pero, por ejemplo, esta cuestión de los Eagles nos da algunas pistas de qué países pueden tener en el futuro un poco la sartén por el mango en la cuestión de la arena internacional. Y luego aquí, más allá de haber dado un marco geográfico, un poco las pistas de por dónde puede ir el mundo a nivel de países, de potencias, bueno, un poco del quién es quién, hay tres factores o tres pistas clave para entender el mundo que viene. La primera es que las multinacionales, las grandes empresas, ya son tanto o más poderosas que los estados, que los países. Si nos retrotraemos un siglo, era la época pues, justo del final de la Primera Guerra Mundial, los estados dándose palos para conquistar el territorio de otro y explotar sus recursos. Eso ya no va a existir, apenas se lleva. ¿Por qué? Porque no es práctico. Ahora mismo las empresas tienen un poder absolutamente gigantesco, sobre todo en el plano tecnológico. Lo hemos visto en Europa con la implantación de la tasa Google. Muchos estados buscan cómo ponerle freno a esas grandes empresas porque controlan buena parte de los canales de comunicación. No me refiero a canales de comunicación tradicionales, es redes sociales, es buscadores de Internet, son webs, son también medios de comunicación tradicionales. Entonces están volviendo actores absolutamente gigantescos que en muchos casos tienen una facturación astronómica, una cotización en bolsa mayúscula y que a muchos estados tienen la capacidad de imponer sus políticas, de retorcerle la muñeca a muchos países que a lo mejor no se quieren plegar a sus intereses, y eso va a ser un factor fundamental. El otro, lo hemos esbozado antes, las guerras de ahora o del futuro van a ser económicas. Si lo pensamos, hace realmente bastante tiempo que no vemos una guerra en el sentido tradicional. Tenemos Libia, tenemos Siria, hemos tenido Ucrania. Bueno, pero eran guerras muy localizadas. Las grandes guerras, esto a lo mejor con el año 2020-2021 que llevamos, a lo mejor me lo como en una semana, pero ya no se llevan tanto como se llevaban antes. ¿Y por qué? Porque no son rentables. Hacer una guerra no es rentable, es una estupidez. Se mueren buena parte de tus recursos humanos, se destruye buena parte de tus recursos productivos, no es rentable y encima tiene evidentemente a la opinión pública en contra por motivos evidentes. ¿Cómo si es rentable una guerra? Por motivos económicos. ¿Y qué tipo de guerras se llevan ahora? Las comerciales, las arancelarias, las financieras, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el mundo económico, porque es muchísimo más barata, es mucho más rentable y obtiene un rédito enorme, sin generar esa imagen de destrucción física que tanta mala prensa da, de nuevo por motivos evidentes. Entonces, estos años hemos visto el auge a niveles bastante importantes de sanciones económicas, te subo los aranceles, te aplico algún tipo de sanción o bloqueo, te ataco una divisa, ataco vía criptodivisas, lo hemos visto estos días, manipulación de mercados no tanto en un sentido
criminal, sino cojo un grupo, de nuevo, las grandes tecnológicas, las empresas, las redes sociales, me coalego con un grupo de gente que está en un foro y hago subir la cotización de una empresa para ganar yo dinero y hundir a otros. Ese tipo de guerras, ese tipo de conflictos son los que van a haber ahora. Y luego el último punto, que es el de que las amenazas y los riesgos siempre van a estar ahí y son muy variados. Siempre se decía, el año pasado, sobre todo a estas alturas, bueno, es que la pandemia no se podía prever, era imprevisible, era algo insólito. No es cierto. Y no es cierto porque había multitud de publicaciones, y no me refiero a un señor en un blog por ahí escondido o a un paper académico que no había leído nadie, no. Instituciones como el Foro Económico Global, el Foro de Davos, que ahora ha terminado estos días, alertaban desde hace años, y de hecho justo el año pasado, antes de la pandemia, antes de siquiera que surgiese el coronavirus en China, alertaban que había un riesgo evidente de pandemias que estaba creciendo cada año, que el riesgo además estaba en los murciélagos que podían morder al ganado y luego trasladarlo a los humanos. Exactamente lo que pasó. Es decir, los riesgos y amenazas están ahí, afectan a menudo a las empresas, porque es evidente que una pandemia como esta ha afectado a las empresas, pero también una guerra arancelaria afectaría a las empresas, o una guerra financiera de divisas, el comercio es indispensable. Entonces, ese tipo de riesgos siempre hay que, tampoco seguirlos día a día, pero al menos tener un ojo de cuáles pueden afectar a un Estado o a una empresa, porque pueden acabar ocurriendo, por extraño o extravagante o ilógico que nos pareciese una pandemia, no hace un año, hace año y medio, hace 2 años, es que al final puede acabar ocurriendo. Y en muchos informes se alertaba de que cada vez era más probable que acabase ocurriendo. Y solo espero, bueno, que con estas ideas que he intentado dejar aquí sea útil, sea provechoso estos pistas, estos hallazgos que hemos intentado trasladar en esta ponencia. Y nada, muchas gracias por la invitación y encantado de poder alumbrar un poco lo que ocurre en el mundo. Muchísimas gracias. De verdad, un placer y súper interesante. Ha sido denso, ¿eh? Denso. En fin. Intenso, sí. Sí. Pasamos al espacio de preguntas. Como os contaba al principio, y vamos a estrenarlo ahora justo ese experimento que vamos a hacer este año para intentar mantener al máximo esa relación que teníamos en las jornadas físicas, tenemos hoy con nosotros a 2 expertos. A lo largo de cada día vamos a ir cambiando ese pool de expertos. Hoy tenemos con nosotros, que ya los estáis viendo en pantalla, a Joan Sol, de Boston Consulting Group, arriba. Y abajo tenemos a Elvira del Castillo, de Accenture, que, como os decía, nos acompañarán toda la tarde e irán haciendo preguntas a los ponentes. Por supuesto, podéis hacerlas vosotros también. Tenéis un espacio en la propia plataforma y mis compañeros me les van a ir pasando al móvil a medida que vayan surgiendo preguntas. Joan, Elvira, muchísimas gracias por hacer un hueco en la agenda. Gracias a ti, Pilar. Joan, no sé si te atreves a empezar con una primera pregunta. Perfecto. Pues sí, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Lo que me gustaría preguntar es, sobre todo para la industria de la moda, ¿qué implicaciones va a tener a corto plazo? Si se esperan aranceles sobre el algodón, si se espera que, sobre todo en otras materias primas, haya un aumento en los costes de producción. Vamos a ver, no conozco con precisión el mundo de la moda o, por ejemplo, el caso del algodón. Lo que sí hay una tendencia es clara. El mundo de libre comercio que veníamos teniendo desde prácticamente los años 90, cuando cae la Unión Soviética, y que duró, pues eso, hasta tiempos relativamente recientes, un cuarto de siglo, se está empezando a acabar. Sobre todo porque hay países que no quieren jugar a eso. Ahora bien, con la salida de Trump, es cierto que se puede reordenar un poco el mundo de vamos a comerciar todos con las mismas reglas, vamos a jugar todos a lo mismo, porque si no al final acabamos perdiendo todos. Eso es uno de los grandes problemas que ha traído la cuestión de las guerras económicas o las guerras arancelarias. Pero, por ejemplo, India, Pakistán, Estados Unidos, no sabemos ahora mismo cómo se pueden comportar. Ahora mismo España sigue teniendo, por ejemplo, aranceles sobre materias primas, como por ejemplo el campo, ¿no? el famoso arancel sobre la aceituna. Y ahora mismo la administración Biden no tiene entre sus prioridades bajarlos. No es de lo primero que va a hacer, o no es de lo probable que lo vaya a hacer durante los primeros 100 días, porque tiene otras. Quiere llegar a la paz comercial con China. Pero, de nuevo, vamos a un mundo, comercialmente hablando, mucho más
con mucha más incertidumbre y con potenciales conatos de guerras arancelarias. Elvira, aquí, sigue, Joan. no, iba a preguntar si es que también hay una reacción por parte de los consumidores, que este nacionalismo o este proteccionismo afecte también a el no comprar marcas extranjeras, proteger kilómetro cero, producción local, etcétera. Efectivamente hay un riesgo en eso que comentas y una oportunidad, porque ese mensaje que acabas de comentar y que es muy interesante se puede leer por las dos caras. Muchos gobiernos, no tanto en Europa, eso en Europa lo hemos visto relativamente poco, sí en Estados Unidos, sí pasa en Asia, que es un lugar productivo muy importante, utilizar la industria o el campo como recurso nacionalista de este producto es nuestro y debemos aplicar aranceles o debemos proteger nuestro campo, nuestra industria, nuestro sector que sea, porque es nuestro. Ese riesgo sí que está ahí. Ahora bien, es cierto que en las últimas tendencias proteccionistas también se han alineado con un discurso evidentemente mucho más sofisticado y mucho más suavizado de, en vez de decir quiero ir a la guerra comercial con este país, vamos a proteger nuestra industria, a hacer un consumo más sostenible. Es decir, sí que puede haber una convergencia entre el nacionalismo económico y ciertas tendencias ecologistas, en cierto sentido, o que apelen a un consumo mucho más responsable, a un consumo mucho más cercano. O sea, sería una especie de nacionalismo comercial como muy suavizado. Elvira, no sé si te animas a lanzarle alguna pregunta. Sí, claro. Yo tenía una pregunta y un poco viene al hilo con los drivers que has comentado tú, Pilar, de la internacionalización, de todo el tema de alianzas. Has hecho mucho foco, Fernando, en toda la parte de China y mi pregunta es, ¿las empresas españolas necesitan focalizarse en alianzas o en focalizarse en el mercado chino para poder salir de esta época post-pandemia, para poder crecer? Vamos a ver. China tiene, de nuevo, es que hay riesgos y oportunidades. Antes de la pandemia, en los últimos meses antes de la pandemia, muchas grandes multinacionales occidentales estaban saliendo de China. Por ejemplo, también de la alimentación. ¿Por qué? Porque a veces estaban teniendo más trabas, no les estaba gustando el trato y dijeron, bueno, ya no nos es un mercado tan rentable a nivel productivo porque la ventaja que tenía China hace unos años es que era muy barato producir, pero conforme se ha desarrollado el país, los costes han ido subiendo y, por tanto, para muchas empresas ya no es rentable. Bien, en ese sentido, muchas empresas se han marchado de China y se han vuelto a deslocalizar en países como Indonesia, en países como Vietnam, Camboya, India, Bangladesh, etcétera. Bien. Hay una oportunidad productiva porque te puedes marchar de China a otros mercados que están buscando esa inversión. Pero China también ahora mismo está buscando fortalecer su consumo interno. Y China no tiene en buena medida capacidad suficiente para abastecer ese consumo interno, por muchas razones. Entonces, sí que es cierto que puede haber muchas empresas que, a medida que el mercado interno chino se vaya desarrollando y vaya surgiendo esa famosa clase media china que están buscando, que ahora mismo es muy pequeña, solo de unas decenas o pocos cientos de millones de habitantes, pequeña, conforme se vaya haciendo más grande, sí que puede haber muchas empresas que decían, bueno, voy a entrar en China, eso sí, con las condiciones que impone China, que no son nada laxas, para vender allí mis productos, porque es un mercado absolutamente gigantesco. Es que a lo mejor en cuestión de 20 o 30 años, China se ha marcado un objetivo muy ambicioso para 2050, el mercado interno chino puede ser tanto o más superior a nivel cualitativo que el europeo. Entonces, hay evidentes oportunidades de negocio. También es cierto, hay que jugar con las reglas que pone China, que no son nada sencillas, ni lo van a ser. Bueno, ahí lo importante de esas alianzas, ¿no?, que comentábamos antes. Sí, ahora por ejemplo vamos a ver, es muy habitual, lo que pasa es que en Europa no se lleva mucho, es muy habitual, pero bueno, pasa en China, lo de que si tú quieres entrar a invertir, tienes que coaligarte con un socio local, que a menudo suele tener una parte mayoritaria, bueno, ya lo sabemos, un poco para controlar el negocio. Pero es cierto que, ya digo, conforme China, el mercado interno chino se desarrolle, probablemente muchas empresas locales sientan la necesidad de incorporar partners extranjeros para incorporar tecnología, para incorporar conocimiento, para incorporar producto. Entonces, de nuevo, sí que es posible que haya una oportunidad bastante interesante para que algunas marcas que no conocen el mercado chino encuentren un socio local que necesita de un socio externo para encontrar ahí una vía de penetración hacia ese mercado.
Joan, Elvira, si me permitís, pasamos al público y volveré a vosotros en nada. Mira, tenemos algunas preguntas. Marina pregunta, ¿visto cómo está el mundo? Si tuvieras que apostar por expandirte, siendo una empresa de moda, por supuesto, a mercados, ¿irías a mercados estables y maduros o te irías a un mercado emergente? Vamos a ver. Es que, claro, el mercado, un país que sea políticamente estable siempre es un plus. Porque al final la economía sufre muchos vaivenes si no hay una estabilidad importante, estabilidad a nivel político. Por tanto, es preferible a lo mejor un crecimiento lento y continuado, a lo mejor el 2 y pico, 3, 4% durante muchos años, porque te hace ser previsible, que en un país que sube y baja porque sabes que cada 2 por 3 pues, se lía o hay una crisis o dependen, por ejemplo, del petróleo o de un mineral concreto. En ese sentido, vamos a ver, también los mercados demográficamente grandes, para un sector como el de la moda, que al final todo el mundo tiene que vestirse, entiendo que son prioritarios o tienen mayor interés precisamente por eso, porque al final un mercado pequeñito, por estable que sea, pues claro, la cuota de mercado que puedes ganar es muy pequeña, pero por ejemplo a lo mejor, no sé, un México, un Nigeria, un Indonesia, pues presentan mayores oportunidades que un país pequeño y estable. Pregunta Juan, dice, ¿qué otras amenazas como el COVID debemos temer? Me ha parecido que tú intuías que el COVID iba a llegar, fíjate. No sé si hay otras. Sí, más allá de las pandemias que se habla mucho de va a haber otras y tal, bueno, pues cuando vengan ya que nos cuenten. Pero, por ejemplo, temas de ciberseguridad van a ser indispensables. Temas energéticos. También la energía es un vector fundamental. Es que sin energía no funcionan las fábricas, no funciona nada en un país. Eso ya digo, es muy importante y a menudo va relacionado con los temas de ciberseguridad, que quizás diría que es el otro gran vector que no he tocado aquí porque ya no me daba tiempo, pero quizás es el gran punto al que avanzamos el futuro, la ciberseguridad. No solo, quiero decir que la ciberseguridad no es solo tener el antivirus instalado en el ordenador, no. Es que se han llegado a hacer ciberataques contra los sistemas de rastreo aeronáutico de aeropuertos. Eso creo que pasó si no recuerdo mal, entre Arabia Saudí e Irán. Y también se han realizado ciberataques contra infraestructuras críticas. Pensemos en un ciberataque que te tumba una central energética, sea nuclear o no nuclear, me da igual. Pero al final, buena parte de los elementos que ahora mismo tenemos en nuestras economías están conectados a Internet. Y ese es el canal. De hecho, es el punto más débil a menudo, junto con el humano. El humano, como vector de riesgo, es el punto más débil por el que puede penetrar también los fallos en ciberseguridad. Pregunta Miquel, dice, hola a todos, no sé si podrías dar más en detalle una explicación de cómo el Brexit puede afectar en relación al tema de aranceles, pregunta. Vamos a ver, entre Reino Unido y la Unión Europea se han negociado una serie de aranceles que, de nuevo, insisto, tienen que aprobarse todavía por la Unión Europea, que toquemos madera, para que salga, porque con el ritmo que vamos, pues a lo mejor pasa cualquier cosa que no. Pero evidentemente lo que estaban comentando ahora muchos productores en el Reino Unido es que hay una cantidad enorme de trabas burocráticas para acceder al mercado comunitario. Eso, ya digo, produciendo en Reino Unido y viniendo a la Unión Europea. Entonces, sí es cierto que el Brexit lo que puede provocar es que el mercado británico sea menos atractivo, porque en esa reciprocidad, pues entrar en ese mercado a nivel de, pues eso, todos los papeles, todas las normativas que hay que cumplir, pues sea mucho más farragoso que evidentemente estando en el mercado único, que siempre los trámites son mucho más ágiles. Entonces, en ese sentido, el mercado británico, en principio, en general, ya digo, puede haber mercados concretos donde no, o sectores, es menos atractivo y viceversa. Entonces, a lo mejor los productores europeos se plantean pues, buscar otros mercados más interesantes, por ejemplo, en América Latina o, por ejemplo, en Asia-Pacífico, donde digo, hay poblaciones cuantitativamente muy grandes y que están surgiendo pequeñas clases medias que quizás ser el primero que llegue a ese mercado te permite tener un posicionamiento mucho mayor de cara al futuro, cuando ese mercado pues, ya esté mucho más maduro. Joan, Elvira, ¿le lanzáis alguna pregunta más? Sí, encantado. Fernando, aquí, la industria de la moda española, que es una industria con un alto volumen de exportaciones, me gustaría preguntarte ¿cómo ves el futuro del euro en los próximos 2 años? Si habrá más oportunidad de exportar, si seremos más competitivos y en qué mercados pues, principalmente. Bueno, España en el sector de la moda tiene una gran ventaja competitiva
porque está muy bien posicionado, es un mercado, es un sector bastante bien internacionalizado, que ha tomado conciencia de lo importante que es el mundo. Y dentro de los datos que he expuesto, de que España no es de los países mejor posicionados a nivel de competitividad en general, el sector de la moda creo que desala bastante en eso. Ahí, por ejemplo, la transición hacia modelos digitales va a ser fundamental porque eso hace ganar muchísima competitividad, pero también está la cuestión de la logística, que como hemos visto también es importante. A nivel económico, vamos a ver, las previsiones son que el euro va a seguir estable. Ahí no tendría por qué haber ninguna crisis importante como ya sucedió la década pasada, que es básicamente acometer rescates brutales porque si no las economías comunitarias se hundían. Entonces, ahora mismo las perspectivas son que el euro va a seguir estable. Ahora bien, la Unión Europea va a tener un reto por delante de los próximos años renegociando tratados bilaterales con países como Canadá, países como Japón, evidentemente el propio Reino Unido. Veremos si con Estados Unidos, porque ahora mismo el sistema que había antes, que era el multilateral, que es básicamente todos negociamos entre todos, llegamos a un acuerdo global y somos todos muy amigos, eso se ha roto desde hace unos años. Y ahora mismo la moda, entre comillas, dentro de los países es yo negocio contigo. Y otro vendrá, ya, pero es que, ¿por qué no? No, pero es que no quiero negociar contigo. Quiero negociar contigo porque es el país donde quiero venderte. Entonces, evidentemente, me compensa mucho más negociar de forma bilateral con los países que a mí me interesan que no tener rondas absolutamente gigantescas de un montón de países, que era lo que pasaba en la Organización Mundial del Comercio, que claro, un país vetaba y se atascaban años y años y años esas rondas. Ahora mismo lo que puso de moda Trump es yo negocio con quien quiero negociar. Si quiero comercial, pongamos mañana la Unión Europea con México, pongamos, pues negocio un tratado bilateral con México. No con toda América Latina, no, con México. Entonces eso es quizá una ventaja dentro de, para algunos sectores, de que se va a poder adivinar con más o menos certidumbre cuáles van a ser los mercados potenciales siguiendo las negociaciones que tengan los grandes países a nivel bilateral. Elvira, no sé si te animas a hacerle la última pregunta ya creo que de la sesión, que no nos va a dar tiempo a más. Bueno, sí, me gustaría comentar, creo que lo has mencionado antes un poco por encima, la parte de los fondos europeos. Entiendo que todo lo que es la presentación de proyectos, al final ese apoyo va a ser fundamental para la recuperación del sector, fundamentalmente para el sector de la moda. ¿Nos podrías comentar algo más al respecto? Vamos a ver. Efectivamente van a ser fundamentales, es decir, para el caso español en concreto, los 140.000 millones que tiene disponible, que en realidad son más, es decir, porque hay otras ayudas en paralelo que no forman parte de esos fondos, pero que alcanzan entre los 210 y 250.000 millones de euros. Es decir, es un fondo mucho más, no ha salido tanto en la prensa, pero hay muchos más fondos en paralelo dentro de esa burocracia europea, pues así para variar le han metido como más dinero por otras vías. Entonces España tiene una oportunidad preciosa, porque es prácticamente un cuarto de billón con B, de fondos europeos que pueden revitalizar la economía. Aunque se supone que muchos de los fondos van a ir destinados a cuestiones como la transición ecológica, la mejora de comunicaciones y demás, evidentemente ahí habrá muchísimas empresas que quizá no se pueden beneficiar directamente como empresas, pero sí del nuevo entorno que se va a crear. Es decir, que España, ahora por ejemplo, que se ha estado viendo estos días, consiga avanzar hacia un modelo energético mucho más sostenible y barato, pues evidentemente las empresas se pueden beneficiar. Si surgen nuevos nodos de conexión, sea a través de puertos, a través de infraestructuras, evidentemente cualquier sector que traslade producto se puede beneficiar. Entonces, un sector como el de la moda, que en España ya es muy competitivo y está muy bien posicionado internacionalmente, si estos fondos europeos ayudan a mejorar la situación del país, probablemente ganen todavía más competitividad. Ahí debe ser un poco, cada empresa debe ser un poco lista y intentar ver las oportunidades que va dejando cuando se vayan ejecutando los fondos y se van desarrollando los proyectos para intentar adaptarse a esa nueva realidad. Muy bien. Oye, si os parece, lo dejamos aquí, que hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Si no conocéis el orden mundial, de verdad, entrad y conoced el medio porque merece muchísimo la pena. Elvira, Joan, muchísimas gracias por conectar. No os marchéis, que ahora volvemos a conectar con vosotros para continuar. Y nada más, muchas gracias, Fernando. Hacemos una breve pausa. Volvemos puntuales a las 17:15 con Cristina Fontana de Alibaba. Muchas gracias y seguimos.
Ante la constante evolución, es esencial reaccionar a tiempo. No te limites a estar a la última. Ve un paso por delante con la plataforma de pagos unificada de Adyen. Adyen, negocios sin límites. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future.